3, 2, 1. Probando, probando. Aquí Mateo transmitiendo desde la cabina del Refugio 7. Son las 22:04 horas, creo que es el día 43 desde que la niebla lo cubrió todo. Para los que acaban de sintonizar esta frecuencia de emergencia, repito, permanezcan en sus módulos, aseguren sus puertas. Los golpes, han vuelto. Se escucha un golpe sordo y metálico de fondo, descrito por el narrador. Ahí está. ¿Lo oyen? Es un sonido profundo, desesperado que viene del sótano. Abajo. Siempre del sótano. La comunidad está al límite. El pánico es un veneno que se esparce más rápido que cualquier enfermedad. Mi nombre es Mateo, y yo construí este lugar con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, soldadura por soldadura. Lo diseñé para hacer un arca, un santuario para mi familia, mis vecinos, mi gente, contra cualquier catástrofe. Y ahora es una jaula suspendida sobre un abismo de incertidumbre. La respiración agitada no es solo la que se filtra por las rejillas de ventilación del nivel inferior, es la de cada uno de los 200 sobrevivientes que me confiaron su vida. Y yo les fallé. Me miro las manos, las mismas que mezclaron el cemento, y hoy tiemblan sobre esta consola de transmisión. Están manchadas no de tierra, sino de la desconfianza de mi propia gente. Hace una hora Ricardo, el jefe del nuevo Consejo de Seguridad, un joven al que vi crecer y al que alguna vez consideré un segundo hijo, se paró frente a todos en el comedor principal y me señaló con el dedo. Su voz, amplificada por un megáfono, retumbó en el silencio tenso. Mateo nos encerró aquí con monstruos. Él sabía lo que había en el sótano. Él los encerró ahí abajo antes de que la niebla cayera y nunca nos lo dijo. El murmullo se convirtió en un rugido. Vi el rostro de mi hijo, David, perdido entre la multitud. Su mirada era una mezcla de confusión y decepción. Sentí como si el suelo de mi propio refugio se abriera para tragarme. Yo, que puse hasta el último centavo de mis ahorros, que sacrifiqué los últimos años de mi vejez para levantar estas paredes, ahora soy el monstruo, el traidor, y todo por los sonidos que vienen de abajo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Cómo le explicas a 200 personas aterradas que el verdadero enemigo no es un ruido tras una puerta de acero, sino el miedo que anida en sus propios corazones? Mi refugio, mi obra, mi condena. El aire aquí dentro está viciado, pesado con el sudor del miedo colectivo. Las luces de emergencia parpadean, arrojando sombras largas y danzantes que convierten a los amigos en extraños. El sistema de ventilación zumba, un mantra monótono que ya nadie nota excepto yo. Yo supervisé su instalación. Conozco cada conducto, cada filtro, cada tornillo, y conozco la verdad del sótano, pero es una verdad tan terrible, tan difícil de aceptar, que temo que pronunciarla en voz alta solo echaría más leña al fuego que Ricardo ha encendido con tanto esmero. Él quiere el control. Lo veo en sus ojos. Usa el pánico como un cincel para esculpir su propio poder. Y yo soy el obstáculo de granito que necesita hacer pedazos. Me han confinado a esta cabina de radio, mi propia creación, ahora mi celda. Para mantener la calma, dijeron, pero es para silenciarme. Lo que no saben es que esta cabina es el corazón del refugio. Desde aquí lo controlo todo, o al menos solía hacerlo. Ahora solo puedo hablarle a un micrófono, esperando que mi voz atraviese la cacofonía del terror. Otro golpe, más fuerte. Escuchen, están más agitados esta noche. O quizás somos nosotros los que estamos más asustados. La pregunta que me hacen todos, con sus miradas acusadoras, es siempre la misma. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué escondes, Mateo? Y la respuesta me quema la garganta. No son cosas. Eran personas. Eran nuestros vecinos. Eran los primeros en buscar ayuda. El doctor Aris y su familia. Él fue el primero en estudiar la niebla. El primero en entender que no solo mataba, sino que transformaba. Y yo le prometí protegerlos. Le prometí un lugar seguro. Pero lo que vi esa noche, la última vez que la compuerta del sótano se abrió, cambiaría mi destino y el de todos nosotros para siempre. Locutor. En vivo desde la cabina de aislamiento del Refugio 7. Hora. 23:15. La primera consecuencia de la acusación de Ricardo no se ha hecho esperar.
Un comunicado oficial, redactado por su autoproclamado Consejo de Crisis, acaba de ser deslizado por debajo de mi puerta. Lo leeré para ustedes, para que no haya duda de la situación en la que nos encontramos. La hoja de papel todavía está tibia, como recién salida de la impresora. Comunicado urgente a la comunidad del Refugio 7, por orden del Consejo de Seguridad, y para garantizar el bienestar de todos los habitantes, el supervisor Mateo Rivas queda relevado de todas sus funciones operativas. Se le prohíbe el acceso a los niveles de maquinaria, al almacén de alimentos y, bajo ninguna circunstancia, podrá acercarse a la compuerta del sótano. Su rol se limitará a emitir los boletines informativos 3 veces al día, bajo la supervisión de un guardia. Cualquier intento de violar estas directrices será considerado un acto de sabotaje contra la comunidad. Firman Ricardo Valdés y el Consejo. Lo han hecho. Me han cortado las piernas dentro de mi propia casa. Me han quitado las llaves de mi reino y me han dejado solo con mi voz. ¿Y para qué? Para que el miedo siga creciendo sin control. Mi hijo, David, fue uno de los que trajo la nota. No me miró a los ojos. Se quedó parado al otro lado de la puerta de cristal blindado, con 2 guardias armados con barras de metal a sus espaldas. Su rostro, el mismo que yo limpiaba de lágrimas cuando se raspaba las rodillas de niño, ahora era una máscara de severidad. «Papá, es por el bien de todos», me dijo a través del intercomunicador, y su voz sonó hueca, distante. «La gente tiene miedo. Necesitan sentir que alguien está al mando». Yo solo pude responderle: «Y ese alguien es Ricardo, ¿verdad, mijo? ¿El muchacho al que le enseñé a leer los planos de este mismo lugar?» David bajó la mirada. «Él está haciendo lo que se tiene que hacer. Hay cosas ahí abajo, cosas peligrosas, y tú nos lo ocultaste». Sentí una punzada fría en el pecho, más dolorosa que cualquier herida física. La traición de un extraño es como una bofetada, pero la de un hijo es como si te arrancaran el corazón del pecho y lo pisotearan frente a ti. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? ¿Ese vacío que deja la lealtad rota con alguien a quien le diste la vida? No supe qué más decir. Él se dio la vuelta y se fue, y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo de metal fue el eco de mi fracaso como padre. Ahora estoy solo, con el comunicado en la mano y el zumbido de la maquinaria como única compañía. Y el secreto que me carcome por dentro. David tiene razón en una cosa. Yo les oculté la verdad, pero no por maldad. Fue por piedad, porque la verdad es un monstruo peor que cualquier ruido que pueda salir de ese sótano. Recuerdo la última llamada del doctor Aris, su voz entrecortada por la estática y la tos. «Mateo, escúchame. La niebla no es un gas, es un agente biológico, un mutágeno. Está reescribiendo nuestro ADN a nivel celular. Mi esposa, mis hijos están cambiando. La piel, los ojos, la forma en que respiran. No es doloroso, es confuso. Necesitamos ayuda. Necesitamos aislamiento antes de que...» La llamada se cortó. Corrí hacia su casa en los límites del pueblo, justo cuando la niebla espesaba como un caldo gris. Los encontré en su laboratorio del sótano. No eran monstruos. Estaban asustados. Su piel tenía un brillo pálido, casi fosforescente. Sus ojos eran grandes, completamente negros, adaptados a la penumbra, y su respiración era un silbido bajo y gutural, como si sus pulmones estuvieran aprendiendo a procesar un aire diferente. Los traje aquí, a la zona más segura y aislada que construí, el subsótano médico. Les prometí que encontraría una cura, que los mantendría a salvo, pero la niebla llegó antes de lo previsto. Sellamos el refugio, y ellos quedaron abajo. Los golpes no son de agresión, son llamados, intentos de comunicación. Pero, ¿cómo le explico esto a una multitud que ya ha decidido que son bestias? Acaba de ocurrir algo. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, el guardia asignado a mi puerta, un hombre mayor llamado Ismael, ha fingido tropezar y ha deslizado algo más por debajo de la puerta. No es una nota oficial, es un trozo de metal oxidado, una pieza de alguna tubería, y tiene algo grabado, rayado con una piedra, o tal vez con una uña. Es una sola palabra, temblorosa, casi ilegible, pero no hay duda de lo que dice. La palabra es ayuda.
No vino del guardia. Él la encontró junto a la rendija de la compuerta del sótano. Jamás imaginé que esas palabras, un ruego de los que están abajo, me costarían todo lo que amaba, y a la vez serían mi única esperanza. Locutor. Última hora. Boletín informativo especial. Son las 02:40 de la madrugada. La tensión en el refugio 7 ha alcanzado un punto de quiebre. El trozo de metal con la palabra ayuda ha circulado de mano en mano como una reliquia maldita. Para Ricardo y sus seguidores, es la prueba definitiva de que las criaturas son inteligentes y, por tanto, más peligrosas. Han redoblado la guardia en el pasillo del sótano, soldando placas de acero adicionales sobre la compuerta. Para otros, una facción silenciosa y creciente, la palabra es una espina en la conciencia. ¿Y si no son monstruos? ¿Y si son víctimas como nosotros? Esta división ha sembrado una nueva semilla de conflicto, una guerra civil silenciosa que se libra en susurros y miradas furtivas en los pasillos mal iluminados. Pero en medio de esta oscuridad ha surgido una luz inesperada, un aliado. Su nombre es Elena, la doctora del refugio, una mujer de ciencia, de lógica, cuyo rostro sereno siempre ha inspirado confianza. Ella no cree en monstruos, cree en síntomas. No cree en maldiciones, cree en enfermedades. Y no está dispuesta a condenar a nadie arriba o abajo sin un diagnóstico. Hace unos minutos, solicitó permiso para hablar conmigo. Ricardo se lo negó. Pero Elena es más astuta. Usó el sistema de comunicación interno, el que solo el personal médico y yo conocemos, supuestamente para una consulta de emergencia. Su voz llegó a través del pequeño altavoz de mi cabina, clara y firme. Mateo, soy Elena. Sé lo que Ricardo está haciendo. Está usando el miedo para afianzar su poder. Pero esa palabra, ayuda, cambia las cosas. No podemos ignorarla. Necesito saber qué hay realmente ahí abajo. Sin especulaciones, sin histeria. La verdad, le conté todo. Sobre el doctor Aris, su familia, la llamada, la transformación. Le describí su apariencia, no como monstruos, sino como seres humanos atrapados en una metamorfosis aterradora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarla en su pequeña clínica improvisada, procesando la información, su mente analítica separando los hechos de la ficción. ¿Hablaban?, preguntó finalmente. No con palabras, le respondí, pero sus ojos suplicaban, Elena. Eran los ojos de un padre asustado, no los de una bestia. Ella tomó una decisión. Hay una forma de verlos sin abrir la compuerta, dijo. En los planos originales, tú instalaste conductos de mantenimiento para el sistema de fibra óptica. Uno de ellos baja directamente al subsótano. Es estrecho, pero podemos pasar un endoscopio médico. Una cámara. Necesito verlos, Mateo. Necesito datos. El riesgo era enorme. Si Ricardo nos descubría, nos acusaría de traición a ambos. A mí me encerrarían para siempre. A ella, le quitarían su clínica, la única esperanza de sanidad que le queda a esta comunidad. Pero ¿qué otra opción teníamos? ¿Dejar que el miedo ganara? ¿Permitir que Ricardo sellara ese sótano y condenara a la familia Aris a una tumba de concreto? Le di las indicaciones exactas, los códigos de acceso al panel de control de los conductos que solo yo conocía. Mientras ella se movía con sigilo por los pasillos dormidos del refugio, yo la guiaba por radio, mi voz un susurro en la oscuridad. Era como una cirugía a corazón abierto, pero el paciente era el alma de nuestro pequeño mundo. Elena llegó al panel. Estoy dentro, susurró. Voy a bajar la cámara. Tienes el monitor receptor en tu consola, ¿verdad? Sí, respondí, mis manos sudando sobre los controles. Lo tengo. La pantalla cobró vida. Una imagen granulada en blanco y negro. Veíamos el interior del conducto, un túnel de metal estrecho y oscuro. Bajaba lentamente, metro a metro. El silencio era absoluto. 199 almas dormían, ajenas a la verdad que estábamos a punto de desenterrar. Yo contenía la respiración. Elena también. La cámara siguió descendiendo. 30 metros. 40. 50. De repente la imagen se estabilizó. Había llegado al final del conducto, asomándose al vasto y oscuro espacio del subsótano. No se veía nada. Pura oscuridad. Activaré el infrarrojo, dijo Elena.
La pantalla parpadeó y la imagen cambió a un inquietante verde y negro. Y entonces, lo vimos. Una figura, alta, delgada, de pie en el centro de la habitación, de espaldas a nosotros. No se movía. Parecía estar esperando. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era Aris. Lo sabía. Pero antes de que pudiéramos decir nada, la figura se giró. Lentamente. Su rostro apareció en la pantalla, pálido, con dos cuencas oscuras y enormes donde deberían estar los ojos. No había amenaza en su postura, solo una inmensa tristeza. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y de repente, todo se volvió un caos. La figura se lanzó hacia adelante, no hacia la cámara, sino hacia algo a su lado. La imagen se sacudió violentamente. Se escuchó un chirrido metálico espantoso a través del micrófono de la cámara, y entonces, la cámara fue arrancada de su cable con una fuerza brutal. La pantalla se llenó de estática, un ruido blanco y ensordecedor, y cuando respondí al llamado de Elena, supe que nuestro intento de encontrar la verdad no solo había fracasado, sino que nos había puesto en un peligro mucho mayor. Locutor. Sonido de alarma intermitente de fondo, bajo y ominoso. Corte informativo. 04:00 horas. El infierno se ha desatado. Nuestro intento de espionaje ha tenido consecuencias catastróficas. El chirrido metálico que escuchamos a través de la cámara no fue un ataque. Fue una advertencia. Lo que Aris arrancó no fue la cámara. Fue un dispositivo que Ricardo había instalado en secreto en el mismo conducto. Una carga explosiva. Pequeña, pero lo suficiente para volar la compuerta desde adentro. Quería provocar a las criaturas, forzar una reacción violenta para justificar su exterminio. Aris, de alguna manera, lo supo y lo neutralizó, pero el ruido y la pérdida de la señal de la cámara de Ricardo fueron la excusa perfecta que él necesitaba. Ahora mismo, las sirenas resuenan en todo el refugio. Hombres armados con palancas y sopletes corren por los pasillos, siguiendo las órdenes de un Ricardo con el rostro desencajado por una furia fingida. «Nos han atacado», gritaba por los altavoces. «El traidor de Mateo y la doctora nos han puesto a todos en peligro. Han intentado liberar a los monstruos. Hay que sellar el sótano para siempre. La traición más dolorosa vino, una vez más, de mi propia sangre. Vi a través de mi ventana blindada cómo David, mi hijo, lideraba uno de los equipos. Sus ojos ya no mostraban duda, sino una convicción gélida. La convicción de un hombre que cree que está salvando a su gente, aunque para ello deba enterrar vivo a su propio padre en sus principios. Le grité por el intercomunicador. Le supliqué que se detuviera, que era una trampa de Ricardo. «David, por favor, escúchame. No son monstruos, es Aris. Nos salvó de una bomba». Pero mi voz era solo un ruido más en el caos. Él se giró, me miró directamente, y con una frialdad que me heló los huesos dijo: «Ya no sé qué creer, papá. Pero no puedo arriesgar la vida de mi familia por la tuya». Su familia se refería a su esposa y a mi nieta, Sofía, de apenas 6 años. Ricardo había sido astuto. Había convertido mi amor por mi familia en un arma en mi contra. Había puesto a David en una elección imposible, su padre o su hija, y yo, en el fondo, sabía que elegiría cualquier buen padre. ¿Habrías tenido el valor de seguir luchando, sabiendo que cada paso que das pone en riesgo a los que más amas? Desde mi cabina, impotente, observo en los monitores de seguridad cómo trabajan. Los sopletes arrojan chispas cegadoras mientras cortan gruesas placas de acero. Los martillos golpean con un ritmo fúnebre. Están construyendo un muro, una tumba, y con cada soldadura siento que me roban el aire. Elena ha sido detenida. La han encerrado en la clínica, en cuarentena, dicen. Otro movimiento brillante de Ricardo. La única voz de la razón, silenciada. Ahora solo quedo yo, el viejo loco que habla con monstruos. De repente, a través del ruido infernal de los martillos y las sirenas, un sonido diferente se abre paso. Un sonido bajo, casi inaudible al principio, que viene del sótano. No son golpes, no es un rugido, es un lamento, un coro de lamentos. Es un sonido de una tristeza tan profunda, tan humana, que atraviesa el acero y el concreto,
y se clava directamente en el alma. Las criaturas, la familia Aris, saben lo que está pasando. Saben que están siendo sepultados. Y están llorando. El sonido es tan desgarrador que algunos de los hombres de Ricardo se detienen. Se miran unos a otros. La duda se filtra a través de sus máscaras de soldar. Incluso David, a quien veo en el monitor del pasillo principal, se queda quieto, con el rostro vuelto hacia la compuerta, escuchando. Por un instante, una chispa de esperanza se enciende en mí. Quizá la humanidad pueda más que el miedo, pero Ricardo es un maestro de la manipulación. Grita por el megáfono. Es un truco. Intentan manipularnos con sonidos. Quieren que sintamos lástima para que abramos la puerta. No caigan, sigan trabajando. Y como ovejas, obedecen. El martilleo se reanuda, más frenético que antes, como si intentaran ahogar no solo el lamento, sino también su propia conciencia. El trabajo está casi terminado. La última placa de acero está siendo colocada, y mientras la antorcha del soplete sella la última juntura, la última conexión con el mundo de abajo, los lamentos cesan abruptamente. El silencio que sigue es más aterrador que cualquier grito, y en ese silencio, un nuevo sonido comienza a emerger. No viene del sótano, viene de todas partes. Un zumbido, un humming bajo rítmico que parece vibrar desde los mismos cimientos del refugio. Las luces parpadean con más intensidad. El suelo tiembla bajo mis pies. La verdad revelada en ese instante rompió todo lo que yo creía saber sobre mi refugio. No los había encerrado a ellos. Nos habíamos encerrado nosotros. Locutor. Informe de situación. 0700 horas. El sol, o lo que queda de él tras la espesa cortina de niebla tóxica, debería estar saliendo. Pero aquí abajo, en el refugio 7, una nueva y extraña noche ha comenzado. El zumbido no ha cesado. Al contrario, ha aumentado en intensidad, convirtiéndose en una presencia constante. Una vibración que se siente en los huesos y en los dientes. Ha alterado el comportamiento de la gente. El miedo de anoche ha sido reemplazado por una paranoia irritable. Hay peleas por las raciones de comida, discusiones que estallan por un mal gesto. Ricardo intenta mantener el control con mano de hierro, pero su poder, construido sobre el miedo a un enemigo externo, se desmorona ahora que la amenaza parece estar dentro de nosotros, en el aire que respiramos, en la estructura que nos rodea. El zumbido parece afectar la mente, sembrando desconfianza y agresión. La verdad oculta se ha manifestado de la peor manera posible. Me doy cuenta ahora de que el Dr. Aris no estaba tratando de comunicarse, estaba tratando de contener algo. El zumbido es una especie de frecuencia, una onda de energía que emana de ellos como resultado de su transformación forzada. Y ahora que están sellados y bajo un estrés extremo, esa energía se ha descontrolado. No eran un peligro, su sufrimiento lo es. Mi reclusión en esta cabina, que antes era mi prisión, se ha convertido en mi única ventaja. Aislado del caos creciente, mi mente está más clara. Debo encontrar una salida. Debo revertir lo que se ha hecho. ¿Pero cómo? Los monitores me muestran un refugio descomponiéndose. La disciplina se ha roto. Es la ley del más fuerte. Y yo soy un viejo encerrado en una caja de cristal. ¿Qué puedo hacer? Es en momentos así, cuando toda esperanza parece perdida, que la mente se aferra a los cimientos de lo que uno es. Yo soy un constructor, un ingeniero, y conozco esta estructura mejor que la palma de mi mano. Me paso horas revisando los planos originales, los microfilmes que guardo en una caja fuerte bajo la consola. Busco algo, cualquier cosa que haya olvidado, una puerta trasera, un pasadizo secreto, y lo encuentro, un detalle insignificante en el esquema de ventilación, un conducto de servicio vertical, de no más de 80 centímetros de diámetro, que conecta la unidad de purificación de aire del techo directamente con la sala de máquinas del subsótano. Se diseñó para el mantenimiento de emergencia de los filtros principales, en caso de un colapso estructural. Nadie, excepto yo, sabe que existe. Ni siquiera Ricardo. Está oculto detrás de un falso panel en el almacén de repuestos, un lugar que ahora todos evitan por el insoportable zumbido. Es mi única oportunidad. Tengo que salir de aquí.
El guardia en mi puerta, Ismael, el mismo que me pasó la placa de metal, ha estado observándome. Veo en sus ojos cansados que su lealtad a Ricardo es frágil. Decido arriesgarme. Escribo una nota. Mi nieta Sofía está en el módulo B7. Su purificador de aire personal está fallando. Ricardo no hará nada. Solo tú puedes conseguir un filtro nuevo del almacén C. Yo te guiaré desde aquí. Era mentira, pero una mentira anclada en una verdad que él podía entender. La supervivencia de un inocente. Deslizo la nota por debajo de la puerta. Él la lee, me mira y asiente levemente. Se va. No sé si ha ido a buscar el filtro o a delatarme, pero me ha dado una ventana de tiempo. Usando un código de emergencia que nunca registré en los manuales, desbloqueo la puerta de mi cabina. El sonido y la vibración me golpean con toda su fuerza. El aire huele a ozono, a electricidad estática. Salgo al pasillo. Estoy libre. Me muevo por las rutas de servicio, evitando las áreas comunes. El refugio es un laberinto que yo mismo diseñé, y ahora me muevo por sus venas como un fantasma. Llego al almacén de repuestos. El zumbido aquí es tan intenso que me duele la cabeza. Encuentro el panel falso. Detrás, la oscuridad del conducto. Es una caída de 60 metros hacia lo desconocido. Me preparo, atando un arnés improvisado con cables y cuerdas. Y mientras estoy al borde del abismo me detengo. Pienso en mi vida, en las decisiones que me trajeron aquí. Pienso en la promesa que le hice a Aris. Pienso en mi hijo, en mi nieta. ¿Es esto justicia? ¿O es una locura? ¿Estoy bajando para salvarlos o para unirme a ellos en su tumba? En el silencio del conducto, solo interrumpido por el eco del zumbido, me pregunto si el verdadero refugio no son estas paredes de concreto, sino la convicción de hacer lo correcto, sin importar el costo. Tomo una respiración profunda, el aire cargado de una energía extraña, y me deslizo hacia la oscuridad. Y justo cuando mis pies dejan el borde y mi cuerpo queda suspendido en el vacío, escucho una voz, un susurro que no viene del intercomunicador, sino de la negrura de abajo. Una voz distorsionada, siseante, pero inconfundible, y susurra mi nombre. Mateo. Era la voz de Aris, y supe, en ese instante, que no estaba bajando hacia mi muerte, sino hacia mi propósito. Locutor. El narrador habla en un susurro, como si estuviera transmitiendo clandestinamente. De fondo, el zumbido constante y el eco de gotas de agua. Transmisión clandestina. Hora estimada. 11:00. Estoy abajo. Estoy en el sótano. El descenso por el conducto fue como nacer a la inversa, un viaje hacia las entrañas de mi propia creación. El zumbido se intensificaba con cada metro que bajaba, hasta que no era un sonido, sino una parte de mí. La voz de Aris me guió en la oscuridad, no con palabras, sino con una especie de impulso telepático, una certeza que me indicaba dónde pisar, cuándo detenerme. Aterricé en la sala de máquinas, un lugar que yo mismo diseñé y que ahora parecía una catedral alienígena. Las grandes turbinas de purificación de aire estaban silenciosas, pero cubiertas por una especie de musgo bioluminiscente que pulsaba con el ritmo del zumbido, iluminando el espacio con una luz azul y fantasmal. Y allí, esperándome, estaban ellos, la familia Aris. No eran los monstruos que todos imaginaban, eran diferentes. Su piel era pálida y traslúcida, sus miembros alargados y delgados, sus enormes ojos negros no reflejaban la luz, la absorbían, se movían con una gracia lenta, deliberada, y no había amenaza en ellos, solo una profunda, inmensa melancolía. Aris se acercó. Era más alto de lo que recordaba. Se comunicó conmigo, no con la boca, sino proyectando imágenes, sensaciones, en mi mente. Vi la niebla desde su perspectiva, no como un veneno, sino como un torrente de información, de vida, que sus cuerpos no pudieron procesar y los transformó violentamente. Me mostró su miedo, su confusión, su dolor al ser encerrados. El zumbido, me explicó, era su angustia convertida en energía pura, una onda de choque psíquica que estaba volviendo locos a todos arriba. Pero me mostró algo más, algo increíble. Me llevó a la zona del laboratorio médico. Allí su esposa y sus 2 hijos pequeños estaban cuidando un
Jardín. Un jardín de plantas que nunca había visto, que crecían sin tierra ni sol, alimentándose directamente de los filtros de aire contaminado. El musgo bioluminiscente cubría las paredes y, lo más asombroso, el aire aquí abajo era puro, limpio, más respirable que el aire reciclado y viciado de los niveles superiores. Lo entendí en un instante. No estaban muriendo, estaban adaptándose. Estaban de una manera terrible y milagrosa, terraformando el sótano. Estaban convirtiendo el veneno en vida. Las criaturas no eran la enfermedad, eran la cura. El zumbido no era un ataque, era un efecto secundario de su metamorfosis, un grito de parto de una nueva forma de humanidad. Y nosotros, arriba, en nuestra ignorancia y nuestro miedo, estábamos a punto de destruir el milagro. Mi perspectiva cambió por completo. Ya no se trataba de salvar a una familia, se trataba de salvar el futuro. Arriba el orden social se estaba desmoronando por completo. A través de un pequeño monitor de seguridad que aún funcionaba, vi escenas de anarquía. Ricardo había perdido el control. La gente, enloquecida por el zumbido incesante, había formado facciones. Se peleaban por los últimos recursos. Las luces parpadeaban, a punto de fallar. El sistema de soporte vital estaba al límite. Mi refugio se estaba muriendo. Fue entonces cuando Aris me mostró el verdadero peligro. En su último intento por reafirmar su autoridad, Ricardo había tomado una decisión demencial. Lo vi en el monitor del puesto de mando, rodeado por sus últimos leales. Su rostro una máscara de sudor y desesperación. Estaba junto a los controles de los tanques de supresión de incendios, pero no los iba a llenar con agua. Los estaba llenando con un compuesto químico, un agente de limpieza industrial que se usaba para descontaminar los trajes de protección. Un químico letal para cualquier forma de vida orgánica. Su plan era inundar el sótano con ese veneno, purificar el refugio, lo llamó, matar a las criaturas para detener el zumbido, y con suerte, restaurar el orden. No entendía que al matarlos a ellos, nos mataría a todos. Destruiría la única fuente de aire puro, la única esperanza de sobrevivir a largo plazo. La cuenta atrás había comenzado en su pantalla. 30 minutos. Tenía 30 minutos para salvar dos mundos, el de arriba y el de abajo. Me sentí abrumado por una sensación de impotencia. ¿Cómo podía yo, un solo hombre, detener esta locura? Y entonces, Aris puso una de sus manos delgadas y frías sobre mi hombro, y en mi mente sentí una oleada de calma. De propósito, no estaba solo. Teníamos que comunicarnos, teníamos que hacerles entender. En una esquina del laboratorio, vi lo que necesitaba, un viejo panel de intercomunicación de emergencia, un sistema de respaldo que conectaba directamente con el sistema de altavoces de todo el refugio. Estaba desconectado, pero yo sabía cómo repararlo. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con la precisión de un cirujano. Cable por cable, fusible por fusible, devolví la vida a ese viejo aparato. A mi lado, la familia Aris observaba en silencio, su zumbido colectivo transformándose de un lamento de angustia a una nota de esperanza. Faltaban 5 minutos en el contador de Ricardo. Tomé el micrófono, el metal frío contra mis labios, y me preparé para hablar. Mi voz sería la única arma contra la locura, y en ese momento crítico, con el destino de todos en mis manos, supe que no había marcha atrás. Mi mensaje tenía que ser escuchado. Comencé a hablar, mi voz resonando en cada rincón del refugio moribundo. Atención, comunidad del refugio 7. Les habla Mateo Rivas. Estoy en el sótano. Y todo lo que les han dicho es una mentira. Locutor. Voz clara y fuerte, resonando como si hablara por un sistema de altavoces. El zumbido de fondo empieza a disminuir lentamente, volviéndose más armónico. No están escuchando la voz de un traidor. Están escuchando la voz de un hombre que ha visto la verdad. Ricardo les dijo que había monstruos aquí abajo. Les mostró imágenes de sombras y les habló de gruñidos. Usó su miedo para construir un trono. Pero yo estoy aquí entre ellos y no veo monstruos. Veo a la familia del doctor Alejandro Aris. Veo a un científico brillante, a su esposa y a sus 2 hijos, víctimas de la misma catástrofe que nos obligó a todos a escondernos bajo tierra.
Mi voz retumbó en los pasillos, en los dormitorios, en el comedor donde reinaba la anarquía. En los monitores, vi cómo la gente se detenía. Las peleas cesaban. Todos miraban hacia los altavoces, confundidos, hipnotizados. Ricardo, en el puesto de mando, gritaba órdenes para cortar la transmisión, pero yo había puenteado el sistema desde un panel maestro que solo yo conocía. Su poder se desvanecía con cada palabra que yo pronunciaba. La niebla no los mató, los cambió. Les dio la capacidad de hacer algo que nosotros no podemos: respirar el veneno y transformarlo en aire puro. El aire limpio que necesitan nuestros hijos no está en los tanques de oxígeno, está aquí abajo. El zumbido que los está volviendo locos no es un ataque, es su dolor, su sufrimiento por estar encerrados y condenados por aquellos a quienes intentaban salvar. En mi mente, Aris me pasaba información, documentos, fragmentos de su investigación, y yo los traducía en palabras simples, en una historia que todos pudieran entender. Encontré sus notas, un diario digital que había sobrevivido, y empecé a leerlo en voz alta. Día 12 de la transformación. Mi piel ha perdido su pigmento, pero mi visión en la oscuridad es absoluta. Los pulmones de mi hija ya no queman, extraen el nitrógeno del compuesto tóxico y lo exhalan como oxígeno. Es un milagro doloroso. Leí sus miedos, su esperanza, su amor inquebrantable por su familia. Leí su último registro, justo antes de que lo sellaran. Si alguien lee esto, no nos teman. Somos el siguiente paso. Somos la clave para volver a caminar bajo el sol. No nos entierren. Ayúdenos. La comunidad escuchaba en un silencio sobrecogido. Vi rostros llenos de lágrimas. La verdad, simple y humana, era más poderosa que cualquier mentira gritada por un megáfono. Entonces, dirigí mi mensaje a una persona, a mi hijo. David, mi hijo, sé que estás escuchando. Sé que lo hiciste para proteger a Sofía. Pero el futuro de tu hija no está en un refugio sellado, condenado a quedarse sin aire. Su futuro está en la comprensión, no en el miedo. Te pido que mires a tu alrededor, que veas en lo que nos ha convertido el odio, y que elijas. Puedes seguir al hombre que nos ha llevado al borde de la destrucción, o puedes confiar en tu padre una última vez. En el puesto de mando, la cuenta atrás para liberar el veneno químico marcaba 1 minuto. Ricardo, desesperado, le gritó a sus hombres que accionaran el sistema manualmente. Pero ellos dudaron. Me miraban en el monitor, luego a él. El hechizo se había roto. La fe y la sabiduría, nacidas de la verdad, se estaban extendiendo como un antídoto contra el veneno del pánico. Fue entonces cuando mi hijo actuó. Lo vi en la pantalla. David, con una resolución que no le había visto en semanas, caminó hacia la consola de control. Ricardo le apuntó con una barra de metal. «Apártate, David, o te hundirás con él». David no flaqueó. Se paró entre Ricardo y los controles. «No», dijo, su voz firme, resonando en el micrófono abierto del puesto de mando. «Se acabó, Ricardo. Hemos escuchado la verdad». Este acto de valentía fue la chispa que encendió la rebelión. Los propios guardias de Ricardo se volvieron contra él. Lo desarmaron. La amenaza del veneno había terminado, pero el verdadero desafío acababa de comenzar. La gente, aunque ya no tenía miedo, seguía recelosa. ¿Cómo podían confiar en lo que no entendían? Elena, liberada de su encierro por la gente, me contactó por el intercomunicador. «Mateo, te creen, pero necesitan ver. Necesitan una prueba». Tenía razón. Las palabras ya no eran suficientes. Había que dar un paso más. Un paso de fe. Le respondí, mi voz ahora llena de una calma que no había sentido en meses. «Prepara a la gente, Elena. Diles que se reúnan en el pasillo principal. Vamos a abrir la puerta». Y en mi mente, le pregunté a Aris, ¿están listos? La respuesta no fue una imagen, sino un sentimiento, una oleada de determinación y esperanza. Estaban listos. Yo estaba listo. El enfrentamiento final no sería con armas, sino con la verdad cara a cara. Y mientras me dirigía hacia la compuerta sellada desde mi lado, sabiendo que mi hijo y otros ya trabajaban para abrirla desde el suyo, me di cuenta de que no estaba luchando por la supervivencia, sino por la redención de mi promesa,
de mi familia y de la idea misma de lo que significa ser humano. Locutor. El tono es solemne, expectante. Se escuchan sonidos de metal siendo cortado y martillado, pero esta vez no son violentos, sino metódicos, constructivos. Plan de acción, redención. Hora, 14:00. La anarquía ha cesado, reemplazada por un silencio tenso y febril. El zumbido armónico del sótano ha contagiado al refugio, y la paranoia ha dado paso a una frágil curiosidad. Bajo la dirección de David y Elena, equipos de voluntarios trabajan para deshacer lo que el miedo construyó. Cortan las soldaduras, retiran las placas de acero. Cada chispa del soplete es como un destello de esperanza en la penumbra. Yo estoy del otro lado de la compuerta junto a la familia Aris. Les he explicado el plan. La puerta se abrirá. No habrá violencia, no habrá demandas, solo un encuentro. Un primer contacto entre dos ramas de la misma especie, separadas por un muro de prejuicios. Aris entiende. Toca a sus hijos calmándolos. Su esposa, a su lado, ha tejido una pequeña canasta con el musgo bioluminiscente. Es una ofrenda de paz. Mi papel ahora es el de un puente. Un traductor no de idiomas, sino de almas. A través del intercomunicador, preparo a la gente de arriba. No esperen ver monstruos, les digo, pero tampoco esperen ver a los vecinos que recordaban. La adversidad nos cambia a todos. A nosotros nos ha hecho desconfiados, temerosos. A ellos los ha hecho nuevos. Mírenlos a los ojos. Ahí encontrarán lo que hemos perdido. La capacidad de adaptarnos, de convertir la oscuridad en luz. No los juzguen por su piel, sino por el aire puro que exhalan. Me dirijo a los padres y abuelos, a mi audiencia, a aquellos que entienden el lenguaje del sacrificio. Muchos de ustedes, como yo, construyeron sus vidas con el sudor de su frente para darles un futuro a sus hijos. Creyeron que un techo de concreto era el mejor legado, pero nos equivocamos. El mejor legado es la sabiduría, la capacidad de ver más allá de la superficie. Hoy, tenemos la oportunidad de dejarles a nuestros nietos un legado de valentía, de aceptación, de enseñarles que lo diferente no es peligroso, simplemente es desconocido. ¿Ustedes habrían tenido el valor de abrir esa puerta? ¿De enfrentar un futuro que no se parece en nada al pasado que tanto anhelan? Es la pregunta más difícil, la prueba final de nuestro carácter. Mi hijo David me habla por el intercomunicador. Su voz está llena de un respeto que creí haber perdido para siempre. Papá, estamos listos. La última placa está por caer. ¿Están seguros? Siento la mano de Aris en mi hombro, un gesto de apoyo. Estamos seguros, mijo. Diles a todos que retrocedan un poco, que nos den espacio, y que no hagan ningún movimiento brusco. El plan no es solo abrir la puerta, es demostrar la verdad de una forma irrefutable. Aris me ha mostrado que las plantas que cultivan, esas extrañas orquídeas bioluminiscentes, no solo purifican el aire, concentran el oxígeno en una savia que, al contacto con nuestro aire viciado, se evapora en un vapor inofensivo pero visible, que brilla con una luz suave. Es la prueba visual de su milagro. Mi plan final, mi jugada maestra para la redención es simple. Cuando la puerta se abra, la pequeña hija de Aris, de unos 8 años, caminará hacia adelante y le ofrecerá una de estas flores a mi nieta, a Sofía. Un niño a otro niño, un futuro a otro futuro. Es un riesgo terrible, confiar en la inocencia en un mundo que la ha perdido. Pero es la única forma. Le he explicado esto a David. Él ha aceptado. Su confianza en mí ha renacido de las cenizas de la traición. Los últimos tornillos ceden. Se escucha un gemido metálico prolongado mientras la pesada compuerta de acero es empujada hacia afuera. Una rendija de luz, la luz artificial y amarillenta del refugio, corta la penumbra azul de mi mundo. La gente de arriba contiene la respiración. Puedo sentir su miedo colectivo, una ola de tensión que choca contra la calma de los seres que me rodean. La puerta se abre completamente. Cientos de rostros nos observan desde el otro lado del umbral. Rostros pálidos, asustados. Al frente, veo a David, a Elena, y junto a ellos, a la pequeña Sofía, aferrada a la pierna de su padre. Del otro lado, estoy yo, un viejo con la ropa rasgada, flanqueado por seres altos,
pálidos y de ojos oscuros que parecen sacados de un sueño. Por un momento nadie se mueve. El silencio es absoluto. El futuro de nuestro pequeño universo pende de este instante. Ricardo, ahora prisionero, observa desde una esquina. Su rostro una mezcla de odio y derrota. Sabe que su era ha terminado, pero la nuestra apenas comienza. La pequeña hija de Aris, con una valentía que avergonzaría a un ejército, da un paso al frente, sosteniendo la flor brillante. Y en ese momento, cuando todo está en juego, me doy cuenta de que este no es un plan de redención o de venganza. Es un acto de fe. Fe en que, incluso en la más profunda oscuridad, la humanidad siempre buscará la luz. La puerta está abierta. El siguiente movimiento decidirá si cruzamos el umbral hacia un nuevo comienzo, o si nos derrumbamos en las ruinas de nuestro miedo. Locutor. El tono es de asombro y emoción contenida. El zumbido de fondo se ha transformado en una suave melodía armónica. Se escuchan murmullos de la multitud. El amanecer bajo tierra. Hora. 15:00. El momento se congela. 200 almas en el pasillo. 5 seres transformados en el umbral. Y el abismo de lo desconocido entre nosotros. La pequeña, llamémosla Luna, pues su piel brilla como la luz de la luna, avanza un paso más. Sostiene la orquídea fosforescente, una estrella en la penumbra. Su padre, Aris, la observa con una intensidad que trasciende las palabras. En el otro extremo del puente invisible de la esperanza, mi nieta Sofía, mi pequeña luz, suelta la mano de su padre. David intenta detenerla, pero Elena pone una mano en su brazo. «Déjala», susurra. Los niños no entienden de monstruos, solo de curiosidad. Sofía, con la inocencia pura que solo un niño de 6 años posee, da un paso adelante. Las dos niñas, una de la luz artificial y otra de la luz biológica, caminan lentamente la una hacia la otra. El silencio en el refugio es tan profundo que puedo escuchar el latido de mi propio corazón. Luna se detiene frente a Sofía. No se miran con miedo, sino con fascinación. Luna extiende la flor. Sofía, con una sonrisa tímida, la toma con sus pequeñas manos. En el instante en que sus dedos se tocan, la flor pulsa con una luz más intensa, y una nube de vapor brillante y cálido se eleva de ella, envolviéndolas a ambas en un halo dorado. El vapor huele a tierra mojada, a vida, a ozono limpio. La multitud ahoga un grito colectivo, no de terror, sino de maravilla. Es la prueba, la demostración irrefutable, el milagro hecho visible. Sofía se ríe, una risa cristalina que rompe la tensión como un hechizo. Levanta la vista hacia la criatura alta y pálida que es la madre de Luna y pregunta, con la lógica simple de la infancia, ¿tienes más? Y con esa pregunta, el muro se derrumba. No el de acero, sino el del corazón. La gente empieza a llorar, a reír, a abrazarse. La tensión acumulada durante semanas se libera en una catarsis emocional. David corre hacia mí y me abraza con una fuerza que casi me rompe las costillas. «Perdóname, papá», solloza en mi hombro. «Perdóname». Yo le devuelvo el abrazo, y en ese gesto, todo queda sanado. No hay nada que perdonar, solo entender. La resolución no fue instantánea, sino el comienzo de un proceso largo y difícil. La integración. Guiados por Elena y por mí, comenzamos a construir puentes reales entre nuestras dos comunidades. La gente de arriba bajaba en pequeños grupos al sótano, no como turistas, sino como estudiantes. Aprendieron de la familia Aris a cultivar las plantas de luz, a entender la nueva ecología que habían creado. Los transformados, a su vez, comenzaron a subir, sus ojos oscuros acostumbrándose lentamente a la luz más brillante de los niveles superiores. Descubrimos que su comunicación telepática era más fuerte con los niños, cuyas mentes aún no estaban llenas de prejuicios. Sofía se convirtió en la principal embajadora, traduciendo los sentimientos e imágenes de sus nuevos amigos. El refugio que estuvo al borde de la muerte, renació. El aire se volvió más puro cada día. El zumbido se convirtió en una música de fondo que calmaba en lugar de irritar. Ricardo fue juzgado por la comunidad. Su castigo no fue el exilio ni la muerte, sino algo que para él era peor. Fue asignado al equipo de mantenimiento de los filtros de aire,
obligado a trabajar cada día para sostener el sistema que había intentado destruir, viendo con sus propios ojos cómo el milagro que negó salvaba a todos. Mi lección de vida, la que quiero compartir con ustedes hoy, es esta. La adversidad no viene a destruirnos, viene a despertarnos. Nos obliga a romper nuestras viejas creencias y a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos. Como nos enseñaría un maestro como Napoleon Hill, cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Mi mayor fracaso, el haber ocultado la verdad por miedo, se convirtió en la base de nuestra mayor victoria. El verdadero refugio no está hecho de concreto y acero, sino de confianza, empatía y la valentía de mirar a lo desconocido y ver, no un enemigo, sino un maestro. ¿Y las criaturas? Dejamos de llamarlas así. Son los guardianes, los primeros. Son el recordatorio viviente de que la vida siempre encuentra un camino, y que el cambio, aunque sea aterrador, es la única constante del universo. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, hemos abierto la escotilla principal del refugio. La niebla de afuera ha empezado a disiparse, gracias al aire puro que estamos bombeando desde el sótano. Un primer rayo de sol se ha filtrado, débil pero real. Y por primera vez, las dos familias, la de arriba y la de abajo, lo estamos viendo juntas. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.